quiero hablarles acerca del Espíritu Santo. Y ya yo siento que está aquí. El tema hospedarlo produce vida. Voy a hablar un poco acerca de quién es el Espíritu Santo para poder entender y usar una porción de la Escritura como metáfora de cómo debemos de hospedar al Espíritu Santo. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así la Escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amados, ¿cómo estaba su vida antes de venir a Cristo? ¿Cuántos eran desordenados en su vida? Vacíos en su vida, porque andábamos buscando cómo llenarlo, el vacío. Y algunos de ustedes también crecieron en el Evangelio y aún así fueron desordenados y vacíos, porque no todo el que viene a la iglesia es cristiano. El Espíritu Santo vino a la creación, estuvo en la creación, fue parte de la creación, porque Dios es Elohim, es decir, es Dios en plural en hebreo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento todavía no estaba revelada la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque aparte de Israel, todos los demás naciones eran politeístas, tenían muchos dioses. Israel recibió la Shema, es decir, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y si la doctrina de la Trinidad estuviera ahí, entonces diría: no, Dios es uno. ¿Cómo va a ser Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Qué es eso? No podrían haberlo entendido, porque no podían resolver ese dilema, porque todas las naciones eran politeístas. Usted habla con un judío y le dice: Dios es uno, pero en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le dice: ve, como usted tiene diferentes dioses. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento no tenía toda la revelación de Dios vino en crecimiento. En el Nuevo Testamento es cuando se da la venida del Espíritu Santo, el anuncio que Jesús hace de que se quedaran en Jerusalén para recibir el poder que les iba a dar la capacidad de ser testigos, y ellos esperaron ese poder, y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo y nació la iglesia. Y ese momento se inauguró la era del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, no se quedaba. Él venía, por ejemplo, sobre las personas que construyeron el tabernáculo, ¿se acuerdan? Ellos tenían una capacidad, una habilidad, una destreza para trabajar los metales, el oro, la plata, las telas, la madera, las piedras preciosas, todo, porque el Espíritu Santo venía sobre ellos y le daba la capacidad. El Espíritu Santo venía, pero se iba. Venía sobre los reyes para reinar sobre Israel. Venía sobre los jueces para que tuvieran juicio correcto y pudieran guiar en el momento en que se salían de los caminos del Señor para hacerlos volver. El Espíritu Santo venía, pero no se quedaba. Es la diferencia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu se derramó el día de Pentecostés, se derramó para estar con la iglesia para siempre. Jesús dijo: yo no los voy a dejar solos, les enviaré uno como yo para que esté todos los días de su vida con ustedes. Dios envió la promesa que había dado de estar con todos nosotros todo el tiempo, en todo lugar,
de todos los tiempos, de todas las generaciones, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Si usted ha practicado una religión, una secta, una creencia de otra cosa que no sea esto, y usted ha pensado acerca del Espíritu Santo de otra manera, debe de renunciar a esa creencia para poder ser lleno del Espíritu Santo. Hay gente que cree que el Espíritu Santo es una fuerza, y hasta ahí llegó. A una ente abstracta que anda por todo lado. No, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Sabe qué significa vicario de Cristo? El representante, el único representante aquí en la tierra. Ningún ser humano puede representar a Dios. Tendría las mismas limitaciones que los tuvo Jesús en su carne, cuando habitó en medio del pueblo de Israel. Porque Jesús solamente podía estar en un solo lugar. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: tengo que volver de donde vine, tengo que volver al que me envió. Y ustedes se han puesto tristes. Sí, porque tal vez no entiendan todo. Pero les dice: les conviene. Les conviene que yo me vaya, porque vendrá uno que es como yo, pero no tendrá las mismas limitaciones que yo tengo. Él podrá estar en todo lugar, en todo tiempo. El Espíritu Santo, por lo tanto, se quedó en el lugar de Jesús. Es el relevo. Es el relevo del Señor Jesús en la tierra. Por eso ni el Papa, ningún obispo, ningún sacerdote, ni pastor siquiera puede jactarse que sea vicario de Cristo. El único vicario de Cristo y cabeza de la iglesia y pastor de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Si entiendes esa verdad, puedes ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el regalo más maravilloso que un cristiano puede tener. La Biblia me indica que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Vamos conmigo a Romanos, capítulo 8. Estoy tratando de hacer una introducción para mi predicación, ¿verdad? Estamos calentando motores. Dice así: mas vosotros no vivís, ¿qué dice? Según la carne. Según la carne es que usted haga lo que le dé la gana, que usted viva como usted quiera, sin los principios de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Eso es vivir en la carne. Sino, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y ese Espíritu está con mayúscula. ¿Lo vieron? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya no viene y se va. Ya habita. Ya mora. Ya vive en vosotros. Voy a decirle algo maravilloso. Cristo murió por usted y por mí, no solamente para perdón de pecados. Si usted cree que solamente eso, qué pobre es su conciencia. Porque si usted entiende que no solamente lo liberó del pecado y de irse al infierno, sino que compró para usted una habitación para que el Espíritu Santo morara en su vida. ¿Cómo el cielo de los cielos no le puede contener y ahora resulta que mora en su vida? ¿No es algo grande este misterio? Que Dios haya derramado su sangre para que usted tuviera y pudiera ser templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Es algo maravilloso. Hay que agradecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Así que el Espíritu de Dios no está en todo el mundo.
está en el creyente. Sigamos. Pero si Cristo está en vosotros, ¿en cuántos está Cristo? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos, qué lindo es eso, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Hay gente que le puede preguntar: ¿usted cómo sabe que es hijo de Dios? ¿Cómo sabe usted que es salvo? ¿Le han hecho esa pregunta? A mí me la han hecho muchas veces. Y le digo yo: es que yo sé, porque sé que soy hijo de Dios, que soy hija de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en mí y me anhela celosamente, de tal manera que cambió mi vida, transformó mi vida. No soy la misma, no puedo andar en los mismos caminos que antes, no puedo hablar de la misma manera que antes. Yo no quiero mentir, no quiero hacer las cosas que contristen al Espíritu Santo, porque ahora yo soy hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene certeza en su corazón que usted es un hijo de Dios y nadie se lo podrá quitar. Le da una seguridad en usted de vivir como Dios quiere que usted viva. La Biblia me habla que todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero también me motiva a ser llena y tener experiencias con el Espíritu Santo. Efesios 5 verso 18 dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed. Es un imperativo, es una orden. Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando usted tiene esto lleno, no puede llenarlo más. Según como usted lo vaya tomando, se empieza a vaciar. Me lo dieron y seguramente tengo que usar esto para la predicación, así que me falta poquito. Pero si usted está lleno de otras cosas, el Espíritu Santo no tiene cabida. Usted tiene que estar vacío de todo vivencia en la carne, para poder ser lleno del Espíritu Santo. Pero Dios me dice que yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que buscar experiencias con el Espíritu Santo. Él quiere llegar a lo profundo de su ser, de su vida. Y todo depende de cómo deseemos, de cómo le amemos y de cómo lo hospedamos. Todo depende de nuestra voluntad. Él quiere que lo invitemos. Él es un caballero. Él no va a entrar a su vida a transformarla sin que usted se lo permita. El diablo sí, él es un abusador. Él llega por la fuerza. Pero el Espíritu Santo, él es un caballero. Él espera a que usted le invite. El nivel de llenura del Espíritu Santo dependerá de su deseo,
dependerá de su anhelo, dependerá de su búsqueda incesante, del hambre que usted tenga. Depende de la disposición que tengamos, el Espíritu de Dios nos va a controlar. Ahora sí voy a arrancar la predicación. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, usted ya lo ha estudiado. Es una historia maravillosa. Pero quería ponerlos en contexto para tomarla como una metáfora, una comparación de nuestra relación con el Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 en adelante. Eliseo, que es el relevo de Elías. ¿Me entendió? ¿Quién era el relevo de Jesús? ¿Verdad? Entonces vamos a tomar esto como una metáfora, una comparación. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba, ¿cómo dice? Insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, ¿qué es? Varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí, subraye, cama, casa, silla, candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, ¿qué dice? Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Entonces dijo Giezi, que era el asistente: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado, ¿qué dice? Solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Este rey era el rey asirio y este capitán del ejército era ni más ni menos Naamán. ¿Usted se acuerda de él? Que lo habían limpiado de la lepra, había recibido el milagro del Señor. Bueno, o sea, era uña y carne con Eliseo. ¿Necesitas que yo hable con el rey? ¿Necesitas que yo hable con Naamán? ¿Necesitas que hable? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ya tenemos la historia. Eliseo, el relevo de Elías, pasaba por Sunem. Había una mujer importante, un esposo, pasaba por el frente, pasaba y pasaba, pero se pasaba a tomar café con un tamalito solamente y se iba. Pero ella no quería que él se fuera, sino que quedara habitando. No quería un de vez en cuando, quería que habitara en su propia casa.
Y entonces se lo propuso a su esposo. Se pusieron de acuerdo, le hicieron un aposento con una cama, una silla, una mesa y un candelero. Y comía con ellos y se quedó a dormir. De esa visitación se produce un hijo que ella no tenía por causa de que ya eran mayores. Ella había a lo mejor o fuera estéril o lo que sea, pero no tenía hijos. Y en ese tiempo, para una mujer ser estéril era una vergüenza, porque para ese tiempo era como que la maldición estaba sobre su vida y la bendición de Dios no la tenía. Para una mujer era sumamente duro ser estéril, pero por causa del hospedar a Eliseo se produjo una vida. Ahora sí, Sunem significa su cambio, su sueño. Sunem está en un territorio de los hijos de Isaacar. Isaacar, según Crónicas, los hijos de Isaacar: Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos y uno de sus 12 hijos se llamaba Isaacar. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Sunem, su cambio, su sueño. Isaacar, entendido en los tiempos. Es decir, ellos tenían un discernimiento para saber qué era la voluntad de Dios. Se lo decían al pueblo y el pueblo obedecía. Tenían una capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, de distinguir dónde se podía ir y dónde no debían irse, en el momento de hacer algo o en el momento de quedarse quieto. ¿A cuánto les hace falta más discernimiento? ¿Cuántas veces usted en su negocio, en su trabajo, aún en su estudio, ha empezado una carrera, la ha dejado a medio palo, ha empezado otra, la ha dejado a medio palo por no consultarle a Dios y no saber los detalles del tiempo? ¿Cuánto negocio malo usted ha hecho? Ha comprado un carro que le ha salido peor que el anterior por no consultarle a Dios. ¿Qué le ha pasado cuando usted no distingue una buena amistad de una mala amistad? ¿Hacia dónde lo ha llevado? ¿Cuál bancarrota emocional usted ha tenido con un novio que era bueno para nada? ¿A cuánto le falta discernimiento? A todos nosotros, porque no lo hemos ejercitado, está adormecido. Pero estos hombres, hijos del pueblo de Dios, tenían un discernimiento que sabían qué era lo que Dios quería hacer en ese tiempo, en ese momento, con el pueblo del Señor, y todos los hermanos le hacían caso. Hoy en día pasamos horas de horas en consejería y la gente dice: sí, tiene usted razón, y dan la vuelta y hacen lo que les da la gana. ¿Cuánto necesitamos discernimiento nosotros para saber distinguir entre las oportunidades de Dios y no dejarlas pasar? Esa mujer estaba viendo una oportunidad de Dios pasar al frente de su casa y ella dijo: yo insistentemente lo estoy invitando para que tome café conmigo, pero no quiero que sea un de vez en cuando. Yo quiero que Él venga y habite en mi propia casa. Yo no voy a dejar pasar la oportunidad que Dios está dando. Así que si Dios está dándote una oportunidad para que le conozcas, para que tengas una mejor relación con el Espíritu Santo, no la dejes pasar. Ahora delante de ti está pasando la gloria del Señor. No lo dejes pasar. Dios está dándote la oportunidad maravillosa de tu vida. No la dejes pasar. Dios quiere renovar tu relación con el Espíritu Santo. Esa mujer fue inteligente. Dice la Escritura que era una mujer importante. En ese tiempo Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur.
estaban totalmente vulnerables a que cualquier persona les conquistara. Había hambre, no había nada que comer, mas ella tenía todo: casa, comida, de todo. O sea, había sido, cuando decía importante, era por algo. Y esa mujer, seguramente en sus momentos de café con Eliseo, no sé si era descendiente de los hijos de Isaacar o no, no lo sabemos. La Biblia no lo dice, pero seguramente en sus conversaciones ella empezó a entender quién era el verdadero Dios. Y de repente se dio cuenta que él era varón de Dios. Y dijo: yo no quiero que siga viniendo de vez en cuando. Quiero hacerle una habitación. Es su cambio, es su sueño, es descubrir el tiempo de Dios. En la iglesia estamos estudiando F3. ¿Cuántos los están llevando? El F3, la doctrina acerca del Espíritu Santo. Estamos preparando a la iglesia para una visitación de Dios. Y tenemos que entender bien nuestro anhelo y nuestro deseo para que Él se quede. Amén. Ella dijo: voy a hacerle una habitación. ¿Y se puso de acuerdo con quién? Ay, mujeres, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros esposos. Se puso de acuerdo y él también era un hombre inteligente y le dijo así. Es como dice mi esposo: él se los ha dicho varias veces, me da pena decirlo. Yo digo: sí, señora. Este señor también dijo: sí, señora. Y construyeron la habitación. Y dice la escritura que vino a habitar en ese aposento. Y tenía una cama, una silla, una mesa, un candelero. Porque el lugar donde él debía habitar tenía que tener todo lo necesario para ejercitar su ministerio. Si queremos que el Espíritu Santo sea eficaz en su ministerio para con usted, su familia, usted tiene que brindarle todo lo necesario a Él. Ese lugar tenía una cama donde usted reposa, donde usted está tranquilo. Tenía una mesa, un lugar de comunión, un lugar de comida, un lugar de sustento, un lugar de manjares. Tenía una silla. La Biblia dice que el arca del pacto era la silla de la misericordia. Es un lugar de toma de decisiones, un lugar de autoridad. Y tenía un candelero donde traía luz. La Biblia me dice, según el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú le das un hospedaje al Espíritu Santo, tendrás un lugar donde encontrarás reposo, tranquilidad para tu vida. También recibirás la luz del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, a través de la revelación de la palabra del Señor. Él te guiará a toda verdad. Entonces toda tiniebla será disipada, toda mentira del diablo caerá en el nombre de Jesús. Todo argumento que contra ti se levante cae por causa de la verdad de Dios, porque dice la Escritura que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad y Él le revelará toda la verdad. En ese lugar donde Él habita debe de ser un lugar de decisiones, un lugar de autoridad, de dominio, de autoridad. Así también dice la Escritura que también donde tú estás es un lugar de sustento, de suculentos comidas, de apropiarse de todas las promesas
promesas de Dios, eso que sabe, dice la Escritura, que su palabra es como miel a nuestro paladar. Dice la Escritura que si comes la palabra, que si comes de Él es el pan del cielo que sacia tu boca, que sacia de toda hambre. Ya no tienes que buscar a nada más que llene tu vida. Él es suficiente, Él lo llena todo, Él está en todo, Él puede hacer todo en ti, en el nombre de Jesús. Él lo llena todo, lo hace todo. Él es el alimento que puede saciar tu vida. Él es el agua que sacia tu sed. No necesitas nada más. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no puede suceder si tú tienes temor, si tú tienes duda, si tú tienes un concepto diferente acerca del Espíritu Santo. Tienes que saber que debes de renunciar a ese concepto. A los temores tienes que dejarlo a un lado. Porque si no eres lleno hoy, serás mañana. Esa mujer insistentemente le decía a él: quiero que venga a habitar en la casa, quiero estar en relación con usted, yo quiero que usted no pase desapercibido, quiero llamarlo a esta habitación. Si usted quiere que Dios haga ese milagro que usted está esperando, necesita hacer todos los cambios necesarios para que Él se sienta hospedado. Hospedado significa que Él se sienta bienvenido, que se sienta a gusto, que sienta un lugar gentil, que sienta un lugar que lo hospeda, que es bienvenido. La Biblia dice que Él se puede contristar, que Él se puede entristecer. ¿Cuántas veces nosotros le hemos entristecido por causa de nuestras reacciones? Por causa de nuestras conversaciones, por causa de nuestros estilos de vida, por causa de las mentiras que decimos, por causa de la doble vida que a veces tenemos. Dios quiere que esto cambie en la iglesia del Señor. Él necesita una iglesia avivada, una iglesia llena de su Espíritu Santo, pero Él la llenará a una iglesia que no tenga cicatrices, que no tenga manchas, que no tenga nada que avergonzarse. La Biblia me habla de que Dios está adornando a su iglesia, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Esta es una exhortación del Espíritu Santo a cambiar la forma en que estamos viviendo. Él quiere que tú seas una habitación donde Él se sienta digno de habitar, donde Él se sienta bien hospedado por ti. Y la Biblia me habla, para terminar, que esa mujer, aunque no lo buscaba, obtuvo el milagro que a lo mejor toda su vida esperaba: un hijo. Cuando tú hospedas al Espíritu Santo, Él va a producir la vida de Cristo en ti. Una nueva vida. Producirá vida en ti. Y eso traerá no solamente felicidad para ti, sino para los tuyos. Esa vida producirá vida en tu casa, en lo que hagas, en lo que estudias, en lo que trabajas. Todo lo que tú toques traerá vida por causa del Espíritu Santo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. No se mueva. La palabra de Dios habla que en el Antiguo Testamento iba y venía. En la nueva era del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está habitando en la iglesia. El hospedarlo es de los hijos de Dios. Aquel que reconoce que es de Dios. Aquel que le invita insistentemente a estar, a habitar, a morar.
Dios está renovándonos, está cambiando, está transformando nuestra vida. Porque ese aposento donde Él habita tiene paredes, es decir, tiene limitaciones. No podemos vivir con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Tiene sus limitaciones porque no podemos tener habitando el Espíritu Santo en nuestra vida y pecar y no sentirnos mal. Tiene paredes, tiene límites. Dios ha puesto límites para esa llenura. Aunque Dios da su espíritu sin medida, tú pones ese límite a Dios. Dios se ha dispuesto a limitarse por ti. Él es un caballero. Él lo que quiere es habitar en un templo digno de su presencia y que Él tenga todo lo necesario para ejercitar el ministerio al cual fue enviado a esta tierra. Y lo que Él va a usar lo tienes tú en tu interior. Él no va a usar a ungidos, Él va a ungir a los que van a servirle. Hoy en día Dios no quiere estrellas, Él quiere usarlo a usted y a mí también, para levantar a la estrella de la mañana, al verdadero digno de ser levantado en alto. Dios está llamándonos en este día a que limitemos, hagamos límites a nuestra vida. Es importante. Un río y sus aguas son buenas, pero desbocado es destructivo. Usted necesita cauces por el cual el poder de Dios pueda pasar. Sus dones, sus talentos, sus habilidades no son tuyas, son de Cristo, son del Señor. Y Él las unge para entonces hacer su misión, su ministerio, el trabajo por el cual fue enviado. Él quiere usarte para su gloria. Dale todo lo que Él necesita. Él quiere dominar toda tu vida. Quiere controlarlo gentilmente. Él no va a atropellar a nadie. Él te está pidiendo permiso. No te alejes de la voluntad de Dios, porque lo que Él quiere es producir vida en ti. Vida. Ya no más esterilidad espiritual. ¿Cuánto tiempo perdido? Como creyentes, viviendo vidas religiosas, a veces viniendo aún a la iglesia como religión. Él quiere una habitación, Él quiere una relación que perdure y que esa relación produzca vida. No sé cuánto tiempo tienes de conocer al Señor.
¿Cuántos hijos espirituales has producido? ¿Cómo te vas a presentar el día que Dios te llame? ¿Con qué? ¿Manos vacías? ¿O una generación levantada para el Señor? Porque fuiste lleno del Espíritu Santo para producir vida y dar fruto. Dale lo mejor de ti, tu tiempo, tus habilidades, tus sueños, tus talentos. Dale lo mejor de ti. Él quiere usarte tal y como eres, con tus defectos, con tus debilidades, con tus fortalezas. Dios quiere usarte. Yo quiero hacer un llamado rápido. Que es un llamado. Debemos de volver a hacer que seamos una habitación a gusto de Él. Que Él se sienta hospedado y esté feliz, no con ganas de irse ni contristado. Quiero que tú vengas aquí al frente, le digas: Señor, lléname de ti. Yo te necesito. Necesito tu poder. No quiero que pase como el Antiguo Testamento, que iba y venía. Yo quiero que mores en mí y que te sientas a gusto en mí. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, puedes quedarte ahí, está bien, no importa. Pero si quieres pasar al frente, pasa también. Lo mismo hará Dios, pero no hay como cuando uno confiesa públicamente su necesidad, como cuando vinimos a Cristo. De la misma manera, es una decisión. Dios te llenará conforme tu voluntad, conforme lo que tú desees. Él no irá más allá de lo que tú le permitas. Él es un caballero, pero Él te garantiza que si Él toma control completo de tu vida, Él te garantiza que en tu esterilidad Él provocará un milagro. En tu bancarrota Él provocará un milagro. En tu dolor Él provocará un milagro. En tu enfermedad Él provocará un milagro, porque Él se sienta bienvenido, se sienta hospedado. Él provocará vida en ti. Llena este lugar, Señor. Tenemos hambre de ti. No es un de vez en cuando. Queremos una habitación permanente, una morada permanente. Hoy renunciamos a cualquier temor. Renunciamos a toda limitación. Renunciamos también a todo concepto
vano del Espíritu Santo, todo concepto engañoso del Espíritu Santo. Aceptamos al Espíritu Santo como Dios, como persona, como enviado, como paracleto, alguien que camina conmigo. Declaramos al Espíritu Santo Dios. Declaramos al Espíritu Santo vicario de Cristo. Declaramos al Espíritu Santo enviado por el Padre, una promesa cumplida. Declaramos al Espíritu Santo como nuestro pastor, el que guía nuestras almas. Oh Espíritu de Dios, te necesitamos. La iglesia te necesita. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla. Ven y sopla, Señor, de nuevo sobre la iglesia, sobre nuestra vida espiritual, Señor. Oh Padre, cuánto amamos tu presencia, Señor. Uy, haz tu oración, esa oración personal donde le das la libertad al Espíritu, donde le dices bienvenido, donde le dices Espíritu Santo, me entrego. Oh, Shamarababa Shama. Oh, que Shamarabaikai.